Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y el mejor economista de España. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Te pido disculpas porque quería yo hablar solo unos minutos y me he enrollado muchísimo. ¿Cómo estás? Feliz semana. Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal estás tú? Pues muy bien, me gustaría estar mejor y para ello pues podría disfrutar de un estatus fiscal como el del hermano del presidente del gobierno. Escuché con suma atención y vuelvo a invitar a nuestros espectadores y oyentes, aparte de que se suscriban a tu canal, cosa que sin duda ya han hecho, a que vean la conversación que mantuviste hace 2 días con Ignacio Ruiz Jarabo, porque me pareció de altísimo interés. Luego vamos a cómo nos roban y cómo nos expolian fiscalmente, pero la situación fiscal, patrimonial, personal, económica, jurídica del hermano del presidente del gobierno no tiene un pase, Daniel. Joder, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he visto llorar en 2 o 3 ocasiones que fui por allí, porque todos nos han llamado en alguna ocasión, a hombres hechos y derechos porque tenía un desfase de 200 o 300 euros en una factura, no sé qué lío, le estaba haciendo allí un funcionario y al hombre le caían lágrimas como puños. Y a este tío que tiene 2 millones de eurazos, que no se sabe de dónde le han venido, del cielo, nadie le llama, nadie le pregunta. Mi no Yo creo entenderlo. que, yo creo que lo más preocupante de esto es que se empiece a dudar de la rigurosidad y de la independencia de la agencia tributaria. En España no es ningún secreto que la agencia tributaria es muy rigurosa y, desde luego, muy detallada cuando mira este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hemos visto con los casos de Shakira o los casos de algunos banqueros de inversión, los de los youtubers. Y aquí tenemos un caso en el que, como explica Ignacio Ruiz Jarabo, hay una persona que tributa en Portugal como residente fiscal y, sin embargo, todos los ingresos conocidos que tiene los tiene en España, ¿no? Entonces, eso, teniendo en cuenta que ha habido jurisprudencia, o por lo menos no jurisprudencia, por supuesto, sino casos dirimidos por la agencia tributaria en los que a personas que tenían una vivienda en España y su familia viviendo en España, aunque trabajasen y viviesen en otro país, se les ha considerado de facto residentes fiscales en España, pues es curioso. Es curioso porque, como explica Ignacio Ruiz Jarabo, cruzar esos datos sale automáticamente. El hecho de que una persona no tribute en España y a la vez esté recibiendo todos sus ingresos en España, ¿no? Adicionalmente, luego, pues sería el análisis por parte de la agencia tributaria de cómo ha acumulado ese patrimonio, ¿no? Porque comentabas que un patrimonio, oye, pues no pequeño, ¿de acuerdo? Y difícil de acumular solamente con el ahorro, o por lo menos parece complicado de acumular solamente con el ahorro, cuando no se conocen pues datos de herencias, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un presunto caso, un caso complicado, en el que lo primero que es preocupante es que pueda estar en duda la independencia y la rigurosidad de la agencia tributaria, nada más. Está meridianamente claro. Oye, en el caso, claro, es que si no hay un inspector, o desconozco cómo es el procedimiento de inspección, porque, confieso, debe de ser lo único que no me han aplicado a mí de momento, nunca he estado sometido a ninguna inspección, no sé si es un inspector, o te hacen directamente una paralela, o te llaman, o tal. Pero claro, pues no sé, se me ocurren 50.000 cosas. Por ejemplo, es dueño usted de un paquete de acciones, nada más y nada menos que de 1.400.000 y pico euros del BBVA, sea cual sea ahora el precio de mercado, más o menos, ¿no? No sé, valor de adquisición, fecha de adquisición, a través de cómo las ha adquirido usted, ese tipo de paquetes tan grandes en muchas ocasiones, Daniel lo sabe mejor que nadie, no se compran en el mercado, cuál es el origen, cuál es la procedencia. Sugería Ruiz Jarabo incluso, tal vez quizás un presunto, se podría presumir un presunto delito hasta de ocultación de un patrimonio de terceros. Luego ya veríamos a ver el origen de ese dinero, si además presuntamente podría o no ser irregular. Hay un montón de cosas que, vuelvo a insistir,
es que son tan llamativas y se salen tanto de la normalidad del español medio, que vive de un sueldo, que tiene una hipoteca, en fin, el ejemplo que ponemos siempre, que, insisto, llama poderosísimamente la atención que Hacienda no le haya llamado, y a mí sobre todo me llama la atención que un organismo independiente tan riguroso como puede ser, o como debería ser, incluso hasta la Abogacía del Estado, como debería de ser la Judicatura, y de hecho es, como debería de ser la alta administración en general del Estado, pueda ser sensible a presuntas presiones del poder político, porque si a este señor no se le ha llamado, es fácil colegir, y esto es una presuposición, pero no creo que me aleje mucho de la realidad, que es porque es hermano del presidente del gobierno. Es decir, esto podía ocurrir en la España de Cánovas y Sagasta. En la España del siglo XXI a mí me cuesta mucho que me quepa en la cabeza. Yo creo que aquí tiene que haber una explicación. Yo creo que simplemente una explicación, ¿no? Han salido unas informaciones, verificar que esas informaciones son correctas y una explicación por parte de, bueno, pues de las autoridades de por qué no existe ningún tipo de duda sobre la posición fiscal de esta persona. Yo creo que es absolutamente normal, porque fíjate cómo es que estamos en un país en donde se están filtrando constantemente temas fiscales de personas que no deberían ver sus datos fiscales filtrados a la prensa, ¿verdad? Lo hemos visto con el novio de Ayuso. Entonces, a mí me parece, en cualquier caso, que lo que debería haber aquí simplemente es, bueno, pues un ejercicio de transparencia. Un ejercicio de transparencia para entender, bueno, pues si es correcta ese dato de patrimonio, si ese patrimonio es gestionado a terceros o no, no lo sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué una persona que solamente trabaja para la Diputación de Badajoz tributa en Portugal? Eso es lo más importante. Porque ha habido casos como el de Shakira, como el de tantas otras personas, en los que la persona tenía ingresos por todo el mundo, en diferentes sitios, etcétera. Y Xavi Alonso, que le ganó el pleito, pero claro, para ganarle está la interpretación de la agencia tributaria sobre si la persona pasa X tiempo en España o menos tiempo en España, etcétera, etcétera, y por lo tanto si se le puede considerar residente fiscal. Vale. Aquí estamos hablando de una persona que tiene el 100% de sus ingresos en España y que tiene la residencia fiscal en Portugal, que no tiene, según los datos que nos han llegado y presuntamente, que no ha hecho ninguna declaración de IRPF, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Es importante porque precisamente estoy seguro que el hermano de Pedro Sánchez, en ese espíritu de transparencia que le caracteriza, por pues supuesto, precisamente lo que quieren es dejar absoluta y meridianamente claro que no existe ninguna duda, ninguna, absolutamente bien. Pues lo que tienen que hacer es precisamente explicarlo, ¿vale? Porque, bueno, también la explicación tiene que llegar al patrimonio que gestiona y, por supuesto, también tenemos que entender por qué, muy pocos días después de llegar al gobierno de la nación, el presidente Sánchez, la Diputación de Badajoz crea una figura específica de este calado que casualmente recae sobre el hermano del presidente. Esta medida